Quebec, la provincia más grande de Canadá, es un enclave francófono en un continente anglosajón. Con el francés como lengua oficial y una cultura singular, funciona a todos los efectos como una nación. Con una población que apenas supera los 8 millones y menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, aún quedan muchos espacios vírgenes en esta región, donde la calidez humana de sus gentes contrasta con las vastas extensiones desiertas y heladas. En 1604, el explorador Samuel de Champlain atracó a orillas del río San Lorenzo y en 1608 fundó una ciudad, un estado, un país. 400 años después, Quebec sigue evocando la promesa de un nuevo mundo. También participó en la fundación de Montreal, aunque Jacques Cartier fue el primero en echar aquí el ancla en 1535. Champlain estableció un importante puesto de comercio de pieles. Una misión católica llegada de Francia se unió a él unos 30 años después, convirtiendo poco a poco a Montreal en la primera metrópoli francesa de Norteamérica. La ciudad, un auténtico archipiélago conectado por 22 puentes en las orillas norte y sur del río San Lorenzo, se levanta en una isla de unos 50 kilómetros de longitud y 16 de ancho. La arquitectura del ayuntamiento es un fiel reflejo de su accidentada historia. Los primeros habitantes dieron forma al estilo de vida de la metrópoli. En el Boulevard Saint-Laurent, Sarthe deleita a los visitantes con su famoso sándwich de carne ahumada. Mont-Royal, su parque más antiguo, fue creado en 1875. Cuenta con un magnífico mirador. Y es el lugar perfecto para pasear, patinar en verano y practicar esquí de fondo en invierno. La mitad de la población de Quebec vive en Montreal. Los francófonos son mayoría, pero también hay una importante población de anglófonos, en una ciudad en la que podemos escuchar un centenar de idiomas. Montreal rebosa creatividad en campos como la música, el circo, la información o incluso la innovación gastronómica. Los rascacielos dominan el paisaje urbano salpicado de islotes históricos. La Catedral María Reina del Mundo, de 1894, es la tercera iglesia más grande de Quebec y una réplica de la Basílica de San Pedro de Roma. Las primeras sedes de los principales bancos canadienses se codían con edificios más modernos. La historia se respira en cada rincón, como en el edificio New York Life de 1888, que pese a contar con tan solo 8 plantas, es considerado el primer rascacielos de la ciudad.
Me encanta hacer feliz a la gente. Es sorprendente cómo disfrutan los niños con las burbujas. Y no solo ellos, le gustan a todo el mundo. A veces se acerca a alguien muy fuerte e intenta atravesar su superficie con el puño. A los niños les encanta explotarlas. Desde 1760, la zona del puerto antiguo fue el centro de la actividad comercial. Los antiguos almacenes, aún llenos de encanto, se han transformado en galerías de arte, restaurantes o apartamentos de lujo. Las calles que convergen en la plaza de Jacques Cartier nunca están vacías. Pintores callejeros, exposiciones, museos. El arte ocupa un lugar destacado en el corazón de la ciudad. Montreal posee el puerto interior más grande del mundo. En sus 24 kilómetros de muelles atracan cada año 2.200 embarcaciones. Y aunque hace 2 décadas fue reestructurado, continúa modernizando sus instalaciones. Un paseo por el río San Lorenzo es la mejor manera de descubrir la ciudad. C'est bien reçu, je vous remercie, Montréal. Avec le Orient Trail, je vais en prendre un 57. Más al sur, entre los puentes de Jacques Cartier y Victoria, el parque Jean Drapeau acoge grandes eventos. En la isla de Notre Dame, unos días antes del Gran Premio de Fórmula 1, el circuito Gilles Villeneuve es el paraíso de las bicicletas. En la isla de Santa Elena, el antiguo pabellón estadounidense de la Expo 67 se ha transformado en la Biosfera, el único museo dedicado al medio ambiente en toda América del Norte. La estructura, formada por triángulos de metal, fue diseñada por el arquitecto Richard Buckminster Fuller. En junio y julio se produce un fenómeno conocido como ola de marea, una ola que remonta el río durante la pleamar para deleite y disfrute de los surfistas urbanos.
unos 250 kilómetros de Montreal, y también bañada por el San Lorenzo, la capital, Quebec, es una de las pocas ciudades fortificadas de América del Norte. Es la sede del gobierno provincial y el centro de la identidad quebequesa. El lujoso hotel Castillo de Frontenac abrió sus puertas en 1893 y fue construido por las compañías ferroviarias canadienses para promocionar el turismo en la línea Halifax-Vancouver. Al abrigo de las murallas, el viejo Quebec ha conservado todo su carácter y encanto. La Plaza Real, su lugar más antiguo y emblemático, representa el inicio de la presencia francesa en Norteamérica, tras la fundación de la ciudad en julio de 1608. El busto de Luis XIV es testigo de su pasado. Champlain creyó haber llegado a la India tras un viaje lleno de contratiempos, y cumpliendo las órdenes de Enrique IV, fundó una colonia francesa. El músico callejero Jacques Depuy mantiene viva la tradición musical desde hace 25 años. Varias de sus antiguas y empinadas calles permiten acceder a lo alto del Cabo Diamant. En este lugar majestuoso se alza la Ciudadela, un perfecto ejemplo de fortificación de estilo Vauban. El 22º Regimiento Real, el único regimiento francófono del ejército canadiense, realiza el cambio de guardia desde 1928. Quebec está muy vinculada a su pasado. En 2008 la región celebró sus 4 siglos de historia, a menudo perturbada por las tensiones entre francófonos y anglófonos. Tras haber sido franceses que vivían en Norteamérica, los quebequeses son hoy americanos que hablan francés. Tras el Tratado de París de 1763, que asignó Canadá a Gran Bretaña, la ciudad experimentó un rápido crecimiento, gracias sobre todo al comercio de la madera. En el corazón de Limoilou, la iglesia del Espíritu Santo ha cambiado de función. Ahora es la sede de uno de los numerosos circos quebequeses. Yves Neve, uno de los fundadores del Circo del Sol, forma en este inusitado escenario a artistas de todo el mundo. Este es un buen lugar, porque para entrenar necesitamos espacios amplios, y las iglesias se caracterizan precisamente por eso. La Escuela de Circo de Quebec estimula la vocación artística. Muchos profesionales afincados aquí vienen a practicar y a crear cosas nuevas. Antes de que naciera el Circo del Sol casi no había circos en Quebec, pero con los años han nacido otras compañías que han seguido la misma senda.
La buena convivencia es un distintivo de Quebec. En los bares, el ocio relajado típico del norteamericano se mezcla con la calidez humana del quebequés. El desconocido al que acabas de saludar pronto se convierte en un amigo. Cerca de la ciudad de Quebec, en dirección este, las cascadas de Montmorency deslumbran al visitante. Situadas en la desembocadura del río del mismo nombre, son las más altas de Quebec, con 83 metros de altura, 30 metros más que las cataratas del Niágara. Un acceso en la empinada ladera nos permite acercarnos a las turbulentas aguas que se precipitan en el San Lorenzo. Muy cerca, en la isla de Orleans, la familia Monat cultiva el casis, introducido antaño por los colonos por sus propiedades medicinales. Bernard Monat es francés y vive aquí desde los 12 años. Él y sus 2 hijas se ocupan de la plantación, que produce sirope, vino y mermelada. Desde los inicios del cultivo de vino en Quebec existía la tradición de añadirle bayas, en este caso grosellas negras. Fabricamos licor de casis, que es un producto típico francés, y vino de casis, que no se hace en Francia, y otros productos europeos que elaboramos siguiendo la tradición quebequesa. Cogemos lo mejor de ambos mundos. En invierno, el río San Lorenzo presenta un aspecto muy diferente. El intenso y horrible frío transforma la fisonomía de la ciudad. Los quebequeses están acostumbrados a las fuertes nevadas. En el casco antiguo, cada establecimiento debe limpiar la nieve acumulada en su entrada, algo que cumple a rajatabla la tienda de comestibles más antigua de la ciudad. Desplazarse a pie no supone ningún problema. Uno de los momentos álgidos del carnaval de invierno es la construcción del Palacio de Hielo. La temperatura ambiente de 20 grados bajo cero facilita mucho la tarea. El San Lorenzo es un centro neurálgico del comercio marítimo mundial. 100 millones de toneladas de mercancías recorren sus aguas cada año, desde petróleo a vino, aunque en contadas ocasiones queda paralizado por el hielo. Quebec no tiene enormes cordilleras, pero sí altos acantilados sobre el río en las montañas de Charlevoix. En Baie-Saint-Paul, una granja transformada en hotel acoge a los esquiadores que vuelven de las pistas. La estación de Le Massif, cuyas pendientes terminan al pie del San Lorenzo, ofrece largas pistas, incluida una triple diamante para los más expertos.
Lanzarse por estas pendientes es una experiencia única y original. La estación ha vuelto a su apogeo gracias a Daniel Gauthier, cofundador del Circo del Sol, que la compró hace 10 años. Todo está diseñado para preservar este entorno único, al que podemos acceder en tren desde Quebec. En invierno, solo los tramperos se aventuran en estos bosques helados. Martin Thomasin prepara su equipo a la entrada del Parque Nacional de las Altas Gargantas. $33.000 kilómetros de senderos atraviesan Quebec. El único medio de transporte es la moto de nieve. Es muy recomendable viajar acompañado por otro vehículo, ya que en caso de avería las cosas se pueden poner muy complicadas. Martin posee una cabaña en la zona de caza de 46 kilómetros cuadrados de la que es responsable. Desde muy joven conoce estos bosques como la palma de su mano. Hoy va a examinar las trampas que puso hace unos días. Cazar con trampas desempeña un papel ecológico. Desalojar a un castor que bloquea un sendero o a una marta que saquea nidos o caza demasiados conejos jóvenes responde a la necesidad de mantener el equilibrio del ecosistema. Esta es una trampa para martas cibelinas. Primero hay que meter el febo, que casi siempre es de carne de castor. Es lo que más les gusta. Es lo mejor. Yo suelo poner un poco de manteca que preparo en casa a base de castor y rata almizclera. Ya la tenemos. Está congelada porque hace mucho frío. En esta época las temperaturas son muy bajas. Hace casi una semana que no pasaba por aquí. Debo vigilar un territorio muy extenso. Cazamos algunos animales, pero lo hacemos de una manera controlada para asegurar su reproducción, para que todas las especies puedan prosperar, en especial las martas cibelinas. Todos los años cazo más o menos lo mismo. Patrullo una zona de 46 kilómetros cuadrados y cazo unas 20 martas al año. Un pequeño armiño. En invierno es blanco, mientras que en verano es de color pardo. Su pelaje cambia de color según la estación del año. Cazar con lazo exige mucha experiencia. Cerca hay un camino por donde pasan las liebres. El diámetro del lazo debe ser parecido al tamaño de mi puño. Esta es la circunferencia ideal. Debemos colocarlo a la altura adecuada y en un punto de su recorrido, y así seguro que cae. Mañana veremos el resultado. Sin guantes y a 25 grados bajo cero, Martin trabaja en una de las pistas frecuentadas por las liebres. Conseguir que alguna meta el cuello por el interior del lazo exige una preparación muy precisa. Hay que saber un poco de todo. Cocina, mecánica. Hay que ser muy apañado para ser trampero. Y sobre todo tienes que ser muy trabajador. Es un oficio que no es para vagos y perezosos. Vamos a ver el lazo.
Ha caído una liebre. Es hora de comprobar los lazos. ¿Qué os decía? Ha caído esta mañana. Por eso no está congelada. Una liebre preciosa. Sí, en verano son pardas, pero en invierno se vuelven blancas para protegerse. Es su ropa de camuflaje. Aquí tenemos otra. El lazo nos evita tener que hacer agujeros para los cebos. El impacto medioambiental es mucho menor. Desde luego hoy ha habido suerte, 2 de 4, el 50%. Sin alejarnos de Charleroi, viajamos a Tadoussac a bordo de un ferry, que aquí es conocido como el Traversier. Tadoussac se encuentra en la costa norte, junto a una gran bahía del San Lorenzo. Este es el hogar de Gaetano Vinton, que desde hace 51 años se dedica a esculpir la madera al estilo tradicional. Un trabajo artístico impresionante. La serie de personajes que estoy esculpiendo ahora está compuesta por indios y marineros. En los años 50 y 60 todavía se veían muchos indios, aquí en Tadoussac. Entre mis favoritos están el pescador, el trampero, todos los que han formado parte de nuestro folclore. La vida de nuestros antepasados, eso es lo que represento. Tadoussac, en pleno corazón del Parque Nacional de Saguenay, tiene 850 habitantes y conserva orgulloso su patrimonio. Como el puesto de Pierre Chauvin, donde en el siglo XVII se llevaba a cabo el comercio de pieles. Una escultura de Gaetano Vinton adorna la entrada. La presencia de cetáceos en su bahía ha dado fama a Tadoussac. En su desembocadura, el río Saguenay aporta agua dulce al San Lorenzo, que aquí también arrastra agua salada y es mucho más profundo. Esta mezcla produce grandes turbulencias, ideales para la proliferación de una flora y una fauna únicas, muy apetecibles para las ballenas. Los fondos de esta bahía se han convertido en el parque marino del Saguenay San Lorenzo. La bióloga Chantal Saint-Hilaire trabaja como guía, explicando al visitante la delicada situación de los grandes mamíferos marinos.
Una especie muy popular en las aguas del San Lorenzo es la beluga, también conocida como ballena blanca o marsopa blanca. Ha dado gran popularidad a esta bahía, ya que su imagen es usada en todo el mundo para sensibilizar en temas de contaminación marina. Y se ha convertido un poco en el emblema de este territorio. El San Lorenzo también tiene trampas, como este fondo elevado señalado por un faro antaño habitado. Esta es una de las regiones más peligrosas del mundo para la navegación. Entre 1856 y 1866, casi 700 embarcaciones naufragaron en sus aguas. En los alrededores de Tadoussac, los escarpados acantilados son batidos por enormes mareas de hasta 5 metros, según la estación, que cambian totalmente el paisaje. Tadoussac es también la entrada al fiordo de Saguenay, terror de los antiguos navegantes, y puerta de acceso a más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorios vírgenes que aún permanecen poco poblados. Antes de 1830, 300 años después del descubrimiento del fiordo, pocos tramperos se atrevían a aventurarse por estas tierras. Las legendarias carreteras de Quebec son frecuentadas por inmensos camiones que atraviesan extensiones boscosas de cientos de kilómetros. Abandonamos la orilla norte del río y nos dirigimos a Rimouski. Aquí comienza el Parque Nacional de Vic, donde antiguamente pescaban y cazaban los Mi'kmaq, una de las naciones indias canadienses. Los arqueólogos han encontrado huellas de presencia indígena de más de 6.000 años. El Centro de Arte Marcel Gagnon en Saint-Flavy rinde homenaje a la obra de este escultor y poeta, que en 1986 creó la Gran Reunión en plena naturaleza. Más de 80 personajes que interactúan con las mareas del San Lorenzo y la luz del sol, cambiando el aspecto del lugar en cada momento del día. En la península de Gaspesia, el paisaje cambia de nuevo. Ante el creciente tráfico marítimo, el gobierno decidió construir un faro en la Martre en 1876. 30 años después, fue reemplazado por uno nuevo de planta octogonal. Yves Foucault lo salvó de la destrucción y se ha encargado de su conservación durante los últimos 35 años. Es una pequeña maravilla, sobre todo porque se trata de una estructura de madera única en su género. Ahora está como nuevo. He limpiado y tratado el interior para que la madera pueda respirar. La rotación del módulo de iluminación sigue dependiendo del increíble sistema de relojería original. Podría seguir funcionando otros 200 años. Solo hay un problema que afecta a todos los faros. Y es que la estructura se va deteriorando. Si está bien mantenido, puede durar siglos. –
Su elegante silueta sigue desafiando a vientos y tormentas. La península de Gaspesia deja atrás al río San Lorenzo y avanza hacia el mar. Aún sigue siendo un territorio casi virgen, con una densidad de 4 personas por kilómetro cuadrado. La legendaria Ruta 132 nos conduce a los dominios de los Micmacs, llegados aquí hace 2500 años, mucho antes que Jacques Cartier. La región de la Gaspesia tiene una superficie equivalente a la de Bélgica. Está atravesada por los montes Apalaches y su costa disfruta de un clima más húmedo y algo menos frío. El turismo ha sido una bendición inesperada, dada la sobreexplotación del sector pesquero y la saturación comercial de la industria maderera. La pesca deportiva, en especial la del salmón, atrae a muchos aficionados a los ríos de la zona. La ciudad de Gaspé marca el final de la península. La cruz erigida por Jacques Cartier para anunciar el fin de un largo y azaroso viaje era lo primero que veían los emigrantes al llegar a este nuevo mundo. Varios grabados rinden homenaje a los pueblos indígenas. Desde entonces el tráfico marítimo no ha dejado de intensificarse. El faro de Fogillon, el más alto de Canadá, marca la entrada al Parque Nacional de Fogillon, una joya más de esta reserva. En el Cap Bon-Ami viven más de 200 especies de aves. Muchas pasan el verano en estos acantilados. Algunas, como los cormoranes orejudos, vienen aquí a anidar. En este extremo de la península de Gaspesia se encuentra otra reserva natural, el Parque de la Isla Buenaventura y de Rocher-Percé. Las tierras de los primeros pueblos se convirtieron en una solicitada escala marítima. De mayo a julio es la gran temporada de la langosta. El francés Georges Mamelonnet llegó aquí hace 34 años. Exalcalde de Percé y exdiputado de la Gaspesia, fundó la Casa del Pescador, un restaurante gourmet. La langosta de Quebec es muy especial, tanto por su alimentación como por las aguas en las que vive. Su carne es más dulce, más blanda y desde luego es fantástica. Esta se sirve con salsa holandesa. Los pescadores de la región supervisan las costas y perforan conductos en las redes cilíndricas de pesca pasiva para permitir la huida de las capturas más pequeñas. La roca Percé, o roca agujereada, es una masa de piedra caliza, antaño unida a tierra firme. Samuel de Champlain mencionaba 3 arcos, de los que no queda más que uno. La roca Percé pierde 300 toneladas de roca al año a causa de los deslizamientos de tierra y la erosión. Justo detrás se encuentra la isla de Buenaventura, con su acantilado de 600 metros de largo y 200 de alto.
Es el territorio de una enorme colonia de alcatraces comunes. La isla acoge a la mayor población mundial de esta especie, con más de 120.000 ejemplares. Los responsables del parque han habilitado puestos de observación para que los visitantes puedan acercarse sin molestar. En 1883 solo había 3.000 ejemplares. Aunque hay que decir que por entonces formaban parte de la dieta de los pescadores. Hoy en día hay un crecimiento estable del 3% anual. En el siglo XIX, pescadores de bacalao normandos, bretones y vasco-franceses construyeron estas peculiares casas de madera. Philippe Henry vive en el Parque de la Gaspesia desde hace 25 años. Este fotógrafo de animales ha salido hoy en busca de osos. De momento, fotografía a un puercoespín que pasea tranquilamente, mientras otro se refugia en la copa de un árbol. Estos enormes y solitarios roedores, algo miopes, dedican la mayor parte de su tiempo a comer. El más escurridizo es el oso negro. Nunca sabes cuándo o por dónde va a aparecer. La mejor época para fotografiar a estos osos es la primavera, a finales de mayo o principios de junio, porque es entonces cuando salen para comer las flores de diente de león. El agotamiento de los bancos de bacalao ha golpeado con dureza a los pescadores. Hay casas abandonadas por todo el litoral, pero el prometedor desarrollo del turismo debería permitir su recuperación. Volvemos hacia Rimouski, uno de los pueblos más emblemáticos de la región. El Parque Nacional de Vic, con sus 33 kilómetros cuadrados, nos parece ahora el pulgarcito de los parques. Llamado originariamente Pic por poseer un pico rocoso de 350 metros de altura, el nombre fue transformándose en Vic y así se quedó. El albergue de Mange Grenouille, como gran parte de los edificios del centro, está totalmente hecho de madera y conserva cierto aire de nostalgia.
Este antiguo molino de agua es el refugio de Daniel Saint-Pierre, un carpintero que construye y restaura embarcaciones para salvar el patrimonio marino del San Lorenzo. Aquí, en el Vic, vivía la familia Diantre, que construía goletas para los capitanes de cabotaje que navegaban en el río recogiendo y descargando mercancías. Entonces no había carreteras, todo el material pasaba por el mar. La orilla del río era el punto de encuentro. Cuando llegaba el barco, todo el mundo bajaba al muelle a buscar las cosas que habían pedido a Quebec o a Montreal. El río Rimouski es un paraíso para los pescadores que siempre respetan las reglas de este arte ancestral. Karen practica la pesca con mosca. El salmón hay que pescarlo con mosca. No se puede pescar con ninguna otra técnica. Dependiendo del nivel y de la claridad del agua, eliges la mosca adecuada, la que va a resultar más atractiva para el salmón. Hay que saber leer el fondo, dónde lanzar la mosca y cómo lanzarla. Ese es el arte de la pesca con mosca. Debes aprender a que el sedal no se te enrede, a evitar los nudos y a que no se quede atrapado en las ramas de los árboles. En este río y en algunos otros hay que devolver al agua los salmones grandes porque son salmones reproductores. Solo puedes meter en la cesta los que midan menos de 63 centímetros. Esos son los únicos que te puedes llevar. Nuestro viaje concluye en el corazón del Parque Nacional de Vic. En estas vastas extensiones silenciosas donde el agua es la reina y donde parece resonar el lema de Quebec. Me acuerdo.